te mayaiko Akoy, koyuru, die Yonei no rei peñanderu huepa Ebe mante yake Amaimaba Paraguay Ya palmi kañapua Maupeya sapuka Ya puse kodi Kuita monoti kobi Yande pubi yo waha Ose malakuaraki Esakama pona itema Yande la pepa mura Entuke te tangua Ya sapukai Opa, Pemaputu Viva el nuevo Paraguay Viva el nuevo Paraguay Viva Hace palpe a Javigu Cañañua y Poticurú. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos con Ñandeyara Ñe'e y hoy queremos iniciar un programa que nos ayude a todos los cristianos, sobre todo, como dicen los documentos de la Iglesia, que todo cristiano, todos nosotros tenemos que hacer nuestra política, la política de Dios, la política de la comunidad, preocuparnos por los hermanos. Y por eso es que nosotros también queremos contribuir, ¿verdad?, con todas las personas que nos están siguiendo hoy también para poder hablar, sobre todo con los candidatos, con todos nuestros hermanos, amigos, de todos los colores, de todos los partidos, que quieren ayudarnos, y eso es lo más importante, ayudar a la nación, ayudar a la comunidad. La nación significa, nación quiere decir el grupo de personas. Entonces por eso comenzamos con este programa especial, Ñandeyara Ñe'e Tendotana. Entonces le pusimos este nombre, por eso el signo de interrogación, Tendotá, y que tiene que ser para nosotros esa luz, tiene que ser para nosotros guía también. Por eso que tenemos que ser muy conscientes, ¿verdad? Algunas veces nosotros no somos tan conscientes cuando vamos a votar, lastimosamente, y después vienen los problemas. ¿Por qué voté por esa persona? No la había conocido, no sabía cuál era su propuesta, había sido simplemente, nos estaba mintiendo. Entonces, todas estas cosas, queridos amigos, es muy importante hoy, desde hoy, ¿verdad? Hoy estamos comenzando a llamar. Vamos a llamar a los presidenciales, vamos a llamar también a los que están queriendo ayudarnos a través de la diputación, a aquellos que quieren ser también gobernadores, a aquellos que quieren ser también senadores. Y comenzamos de acuerdo a la respuesta, ¿eh? Aquí no estamos haciendo también ninguna campaña política a favor de uno o de otro. Yo, por lo menos, ustedes me conocen muy bien, que soy muy directo con las personas porque buscamos el bien de la gente, buscamos el bien de la nación. Yo, por lo menos, ustedes saben muy bien que amo mi país, amo mi pueblo, amo mi gente y sufro mucho también con los pobres, con la realidad con la que nos encontramos hoy. Y más aún con la realidad que nos encontramos con personas que están viviendo en la ignorancia o personas que no tienen todas las oportunidades, lastimosamente, en un país tan rico como es nuestra nación, el Paraguay. Así que estamos comenzando con Tendotana. Hoy queremos comenzar con la señora Pelusa. Ella es la primera entonces que respondió y dijo, entonces, padre, cuando usted quiera, yo estoy disponible. Entonces, mañana tendremos a otra persona presidenciable mañana. El miércoles vamos a tener también a otro que viene de la parte de la senaduría, y después tendremos de nuevo otro presidenciable, y así vamos poco a poco presentando. Todos están invitados, atención, todos están invitados, todo es cuestión de ponernos en la lista, porque abiertamente lo hacemos para todos, como les dije, sin mirar ningún color y sin mirar tampoco por ser amigo o no amigo, sino que verdaderamente que escuchemos cuáles son las propuestas y sobre todo también abrir un poco los ojos y saber cuál es la realidad que nuestros candidatos están viendo
de lo que sucede en nuestro país. Entonces vamos a presentar ya enseguida a la persona que hoy nos visita y que hoy quiere presentarnos también su propuesta. Muy buenas noches entonces, Pelusa, conocida así. Entonces, por favor, puedes presentarte, decir tu nombre y sobre todo quién es Pelusa, porque es lo primero que queremos hacer. Si puedes presentarte y después ya vamos a hablar qué es lo que te movió para candidatarte como senadora, ¿verdad? Esa es la propuesta que querés ayudar en ese lugar. Y después entonces, ¿cuáles son tus propuestas? Así de sencillo, directamente queremos ir, ¿verdad? Así que buenas noches y bienvenida. Buenas noches, querido padre Víctor Luis Cabañas y a la querida teleaudiencia de Ñande Yarañe. Gracias por invitarme. Muy bien, y entonces queremos saber, entonces tu nombre, Pelusa, es entonces la presentación, ¿verdad? Sí. Como candidatura y también vos sos conocida de esa manera. Nombre completo, a ver Pelusa, vamos a conocer un poco tu formación. De bautismo llevo el nombre de mis dos abuelas. Me llamo María Yolanda del Rosario Moreno Gorostiaga y soy viuda desde hace 7 años del doctor Germán Ruiz Aveiro, que fue presidente de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Y qué es lo que, Pelusa, ahora te movió a vos para decir, bueno, yo puedo ayudar estando en un escaño, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Dentro de la senaduría que te estás candidatando ahora. Y yo desde la época del colegio, soy exalumna del Colegio La Providencia en la primaria y la secundaria en el Colegio Santa Teresa de Jesús. También mi abuela Yolanda me inculcó la oración, la espiritualidad. Y bueno, así es la forma como Dios a uno le toca el corazón. Y yo encontré la felicidad en el servicio. Soy voluntaria social de vocación. Desde los 12 años me dediqué a ayudar a las personas que necesitan. ¿Eso de dónde hacían? ¿De tu colegio? Desde el colegio Divina, La Providencia Providencia. hacíamos... con las hermanitas, las vicentinas. Sí, íbamos a la Chacarita, teníamos contacto con otras personas que no tuvieron las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, ¿verdad? Y con el colegio Las Teresas, con el colegio Santa Teresa de Jesús también. Y yo particularmente busqué donde había gente que estaba sufriendo y yo me di cuenta que eso casi se puede decir que es más feliz el que da que el que recibe. O sea, eso es lo que te impactó, te movió. Y también soy una laica comprometida. Yo decidí comprometerme porque sé que un verdadero cristiano tiene que tener las 3 C. Primero, ser convencido. Segundo, convertido. Y tercero, comprometido. Y ese compromiso es lo que más cuesta, pero es nuestra obligación. Pero yo te voy a decir otra cosa, convertido ahí o faltar, ¿no? Sí, sí. Así es que, por eso es que yo estoy queriendo, ¿verdad? Con este Tendotana, así se llama, Tendotana, o sea, el que se pondría al frente, ¿verdad? De nuestra nación y luego con toda la Cámara, ¿verdad? De diputados, de senadores, que nos tienen que ayudar. Porque nosotros hablamos mucho, ¿verdad? O sea, cada día tenemos cada vez más problemas. Sí. Y después, sobre todo cuando existen problemas, porque ahora me está diciendo que vos también sos de formación cristiana, religiosa, pero vos sabés que casi todos los que pasaron también pasamos por nuestros colegios religiosos en eso. De Cristo Rey, Salesiano, San José, Santa Clara, todos los colegios. Pero después mira cómo estamos todavía. Entonces espero que tus raíces entonces funcionen, ¿verdad? Pero tengo algo muy importante. A ver, vamos a ver qué sería la diferencia. Un privilegio muy importante, que sí. La hermana de mi mamá, sí. Mi madrina de bautismo, es la madre María Yolanda de Jesús Gorostiaga, Carmelita Descalza. Así, o sea, esa es la ventaja por encima de... Ella reza siempre por mí y yo creo que por eso es que estoy tratando de ir por el buen camino. ¿Te anima? ¿Te fuiste a visitarle a tu tía? Sí. Yo le conozco a ella cuando era superiora. Sí. No sé ahora quién es la superiora. Es la madre Raquel Pizurno. La madre Raquel Pizurno, le conozco también. Pero Yolandita, mi tía Yolandita, fue 7 veces priora. Ya. Y ahora el 11 de abril es su cumpleaños. ¿En serio? Justo le tocó un Pascua ahora. Mañana entonces, sí, mañana. Sí. Mira qué linda, 11 de abril. Bueno,
Entonces, y además de todo esto, cuando vos te estás candidatando y estás diciendo yo quiero ayudar, etcétera. A ver, veamos un poquitito tu servicio, o sea, ¿qué hiciste vos ya como para meterte en la política? Porque esto no es fácil. Nosotros decimos siempre, Manguruyú, pues te estás metiendo. Porque aquí después sabemos que la política, ¿verdad? No es solamente una política interna, ¿verdad? Dentro de nuestro país, sino que sabemos que aquí está, cuando no sabemos manejar esa política, que después la platita que viene desde afuera, organizaciones, ONG, ahora todos ellos son los que están mandando prácticamente, ¿verdad? Sí. En cuanto, por ejemplo, Yolanda, yo te ofrezco $1 millón, va en de ella vota. Sí, ya votado, ya firmar cualquier cosa, ¿verdad? Eso es lo que nos está pasando, ¿verdad? Nadie quiere aceptar esa realidad. Yo suelo mirar un poco los programas políticos, nadie te dice de esa realidad. Sí. Entonces, por eso que yo quiero que ojalá vengan aquí todos y digan un poco y se puedan sincerar, porque nuestro pueblo necesita, ¿verdad? Sí. Conocer a las personas y bueno. Y yo, padre, conocí lo que muchos consideran que es lo máximo de la vida. Tuve un hermoso matrimonio, me casé con el primer amor de mi vida, tuve mis hijos, mi familia, pero yo me di cuenta que la felicidad está en el servicio. Y tanto es así que viví mucho tiempo en el campo, en Concepción, porque mi esposo se dedicaba él era veterinario y se dedicaba a administrar establecimientos, especialmente de sus familiares. Y ahí conocí muchísima gente, conocí otra realidad que la que yo conocía en la parte suburbana, vamos a decir, de Asunción, porque no todos podemos ser iguales, padre Víctor Luis, pero sí todos merecemos tener la misma oportunidad. Y eso es lo que yo me di cuenta, que los paraguayos y las paraguayas, sobre todo los más humildes, tienen una inmensa dignidad, pero con todos los talentos y capacidades que tienen, no tienen oportunidad. Entonces, es por eso que yo tengo un sueño, padre. Yo acepté candidatarme a senadora porque me invitó el partido Patria Querida y acepté porque creo que desde el Senado voy a poder hacer mucho más grande todo lo que vine haciendo estos años que estuve al servicio de las personas más vulnerables, y voy a poder hacer leyes, crear leyes que faciliten esas oportunidades para la gente. Y tengo un sueño, padre Víctor Luis. Yo quiero que cuando esté sentada en mi banca del Senado, mi primer proyecto de ley sea para crear el Banco de la Dignidad. El Banco de la Dignidad es originalmente el Grameen Bank, que ha sacado de la pobreza a más de 16 millones de personas en Bangladesh, también en Chiapas, México, en Colombia. Yo tuve oportunidad de contactarme con benefactores del Grameen Bank y también con voluntarios. Inclusive en el año 2014 vinieron a Paraguay y estuvieron visitando esas comunidades indígenas y comunidades campesinas muy pobres, pero no se dieron las circunstancias como para que en ese momento venga ese banco acá a Paraguay. Pero yo ahora que tengo tiempo, que tengo experiencia y que yo pongo al servicio de ese cargo todo lo que yo aprendí en estos años, entonces yo reanudé esos contactos, padre, y ellos están dispuestos a traer acá a Paraguay lo que se llama ¿esto qué sería, Pelusa? El Banco de los Pobres. O sea, un banco. Es el Banco de los Pobres. Ya. Pero acá se va a llamar el Banco de la Dignidad, justamente por la inmensa dignidad del pueblo paraguayo. Y consisten en otorgarles
pequeños créditos a 4 o 5 personas que tengan un emprendimiento, pero no le piden ni una garantía. Solamente le recibe el emprendimiento y les da un tiempo prudencial para pagar su crédito y le espera. Sí. Y es tan hermoso el sistema y tan efectivo que ellos usan, y por los resultados que tuvieron desde el año 1987 que está funcionando en el mundo. Sí. Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz al creador del Grameen Bank, que es Mohamed Yunus, y a la institución del banco. ¿Cuándo se ha entregado a una institución financiera un Premio Nobel de la Paz? Claro, nunca. Claro. Con eso le digo bueno, todo. Eso lo es que interesantísimo, entonces, así como presentación. Sí. Pero para no ir nomás ya, porque esa sería una propuesta muy Sí. interesante. Una preguntita que quiero hacerte primero para ir entrando y después vamos a escuchar sobre todo también tus propuestas. Sí. O sea, cómo vas a trabajar, porque estar en ese lugar es verdaderamente trabajar sobre todo el aspecto, ¿verdad? De Sí. lo que significa la nación, las personas. Aquí ya está una de las propuestas. Pero antes yo quisiera saber cómo Pelusa está viendo la realidad de nuestro país, la realidad en el sentido económico, la realidad también en el sentido político, la realidad en la educación, la realidad de estas ideologías que nos están invadiendo, y todo es a nivel de platazo, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que preocupa. O sea, yo recorro con la gente sencilla. La gente sencilla se calla porque no tiene otras posibilidades para hablar o decir. Y entonces también con mucha facilidad se les compra. Como decimos siempre, se les compra a través de los votos, se les paga. La gente muchas veces por un 100.000 guaraníes. Y yo no estoy hablando de bande. Porque después la gente incluso viene y me cuenta, padre, da yo y mi sabe, porque hago y tal parte porque Pepe o paga veje. Imagínate un poquitito, por un voto, y así. O sea, ¿cómo ves un poco la realidad del país? Primero por ahí quisiera preguntarte cualquiera de los aspectos que se tiene que cambiar. Ciertamente que después ustedes van a tener que legislar y ustedes van a tener que, mira, vos estuviste hablando ya de una posibilidad, de un proyecto muy interesante, de esto del Banco de la Dignidad, que es uno de los aspectos, ¿verdad?, Sí. de la cuestión de la economía, de nuestro pueblo, de nuestra gente, que le es bastante difícil estirar en el día a día y luego que son muy explotados. Pero en un país tan rico, ¿verdad?, donde la distribución de los bienes no son tan equitativos, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo ves un poquitito así en general nuestro país con la que vos vas a afrontar si es que llegás a estar en ese lugar de la senaduría? Y yo lo que veo, padre Víctor Luis, es la falta de oportunidad que tienen y la frustración que sienten, por ejemplo, un papá y una mamá que a las 22 horas viene su hijo y le dice, papá, tengo hambre, y no puede. ¿Cuántos paraguayos no tienen baño? Nosotros tenemos ejemplos que con mi esposo Germán apoyamos a comunidades indígenas en el departamento de Caguazú, y ellos han cavado a pala unas piletas. Creo que hay unas fotos que se pueden pasar, unas piletas Sí, me trajo ahí, de no sé engorde si de, podemos ir viendo, ¿verdad? de Algunas tilapia, mientras hablamos, sí. y pacú para su seguridad alimentaria. También durante las ollas populares estuvimos organizando en Cerrito Trinidad y en La Chacarita durante la pandemia. ¿Cuántas mujeres paraguayas hacen unas comidas riquísimas con unos pocos ingredientes? Y ellas me decían que quieren, por ejemplo, montar un stand de venta de empanadas para pagar los gastos que necesitan sus hijos. ¿Cuántas hacen tejidos de crochet, pero no tienen el dinero para comprar el hilo, ni la aguja, ni tampoco poner en venta sus cosas? Entonces, yo creo que con esa oportunidad, ese pequeño crédito, van a tener la oportunidad de salir con su esfuerzo y su trabajo, con mucha dignidad, salir del círculo de la pobreza e ingresar al círculo virtuoso del desarrollo de las capacidades humanas. Y yo tengo una experiencia, padre, que quiero explicar, que son las 3A.
Para mí, lo primero que tenemos que hacer cuando un grupo de personas o una persona ya no puede ayudarse a sí misma, entonces sí tenemos que hacer asistencia, así como hizo el buen samaritano en el Evangelio. Nosotros tenemos que ir al encuentro de esa persona y ahí asistirle. Puede ser espiritual, puede ser con víveres, puede ser psicológicamente, por un tiempo. Después viene la segunda A. La segunda A es el apoyo. El apoyo es brindarle la capacitación técnica o los instrumentos para que ellos, por su propio esfuerzo, con mucha dignidad y con su trabajo, salgan de esa situación y vayan adelante. Y la tercera A, que es la más difícil de cumplir, que es el acompañamiento. Para mí, el acompañamiento tiene que durar de 3 a 5 años. Y ahí se crea el vínculo de confianza, de amor, de reciprocidad. Es la mejor etapa, es esa, la del acompañamiento. Entonces, yo quiero poner a disposición de este cargo toda esa experiencia que yo tengo. También me ofrezco como intermediaria porque yo tengo contactos con las personas que más oportunidades tuvieron y que tienen más, así también con los más humildes, con los que he tenido ya un trato de confianza justamente por ese acompañamiento. Claro. Ahora, y yo sé lo que ellos sufren y lo que ellos quieren. Claro. Y le quiero decir esto porque esto es algo increíble. Nosotros hemos construido en una comunidad indígena en el departamento de Caaguazú, en la comunidad Cambaú, un hospital para los indígenas con donaciones privadas. Ese hospital ya está funcionando desde el 2016, se inauguró después que falleció mi esposo, pero le quiero contar que ahí se atienden campesinos y familias indígenas, funciona como una unidad de salud familiar ampliada en red con el Hospital Distrital de Caaguazú. Ahí también fueron nombrados indígenas, mujeres indígenas analfabetas que cubren rubro del Estado, otros que se están capacitando para ser promotores de salud, también fueron contratados por el Ministerio de Salud. Y lo que le quiero decir que tantos milagros hay cuando uno quiere hacer algo que a Dios le agrada. Yo jamás pensé que iba a poder estar recibiendo tantas donaciones, y quiero nombrar especialmente a don Marcos Oviedo, que escuchó un programa de radio donde yo estaba hablando y con una monjita estábamos explicando el dolor de nuestros hermanos indígenas, y él llegó a entregarme $450,000 para iniciar eso, lo que iba a ser después el hospital. Primero iba a ser un centro de salud, pero después ya hubo muchas donaciones y también la colaboración de 3 gobiernos, porque nosotros empezamos en el gobierno de Lugo, que se hizo la unión con la 5ª región sanitaria, después vino el gobierno de Federico Franco, nosotros seguíamos construyendo el hospital para la Asociación Territorial Pueblos Originarios, ellos son los propietarios con personería jurídica y eligieron la comunidad Cambaú para construir ahí. Bueno, el gobierno del presidente Federico Franco trajo la luz trifásica de 11 kilómetros para que el hospital cuente con todo lo necesario, y también puso el pozo artesiano. Y el gobierno del presidente Cartes, al completarse la ruta de la que se llama la ruta de la mentira, hizo el acceso hasta el hospital, el acceso con pavimento asfáltico, y también todos esos nombramientos que se hizo a través del Ministerio de Salud, que son gestiones que nosotros hicimos. Pero lo que le quiero decir que bueno, Pelusa, espera un poquitito para ordenar un poquitito. Yo lo que quiero, porque vos me das los ejemplos de tus acciones, que son maravillosas, pero yo te voy a nombrar ya así presidente de la República ya, no te preocupes, pero yo lo que quiero es porque vas a ser legisladora, o sea, para que esas cosas funcionen,
Sí. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, del lugar donde vas a estar. Porque ahí lo que hay que hacer es convencer a todos tus amigos que van a estar, de otros partidos, de otros colores, y que no le van a interesar los indígenas, como hasta ahora hay tantos indígenas en la calle, no le van a interesar. ¿Qué vas a hacer por los niños? O sea, como legisladora, ¿verdad? Sí. Porque vos dijiste, hice con privado, pero eso ahora no vas a poder hacer con privado. O sea, Y con el desde, Estado, y claro, con el Estado, desde todo el junto. Estado es lo que ahora ustedes tienen que Sí. legislar. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Porque utilizamos nuestros recursos, en todo caso al revés, Sí. para beneficios privados. Apelar la IBM. Entonces, por eso digo, ¿qué se puede hacer? Y esa propuesta. Pero no me vas a responder ahora. Bueno. Porque ahora vamos ya a la pausa, Bueno. vas a pensar bien, Bueno. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer realmente de ese caño tan importante de la legislación, Sí. ¿verdad? Para que nuestro país pueda funcionar. Bueno, nosotros entonces vamos a volver enseguida. Estamos hablando aquí con Pelusa. Ella se está candidatando. ¿Qué número es el tuyo? Entonces, Lista 8, opción 12. Bueno, pero hablan de lista entonces. Después vamos a ir pasando con todo. Vos sabés que son más de 1.541 candidatos. 1.500. No van a poder pasar todos aquí los 1.541 que se están candidatando, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a hacer algunos, y los que quieran pasar y acepten nuestra invitación. Volvemos enseguida con Tendotaná. Tuquete Tahuá, Tuquete Tahuá, Yapuaya Zapucay, Yapuaya Zapucay, Opa, Pemaputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñandillara Ñe'e para tener 24 horas de evangelización. Ñandillara Ñe'e, cada vez más cerca tuyo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber. Internet fibra óptica hasta el hogar. Desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar. Internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Mishimi de Box. Internet móvil hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco Box. Conectado a donde vayas. En Duque de Tahuá, en Duque de Tahuá, Yapuaya Zapucay, Yapuaya Zapucay, Opa, de Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Queridos amigos, estamos volviendo nuevamente aquí con nuestro nuevo programa. Hoy estamos iniciando, ¿verdad? Queremos conocer Mabalañande Tendotana, por eso le llamamos así a nuestro programa, Ñandillara Ñe'e, ya que estamos con el Ñandillara Ñe'e, que es una palabra guaraní, nos gusta, ¿verdad? Volver a lo nuestro, y lo nuestro significa volver a aquellas raíces que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, los regalos tan lindos que Dios nos ha dado en la vida. Pero para eso siempre necesitamos, en todo grupo humano, nosotros sabemos muy bien, la Biblia siempre nos habla y nos muestra que en la comunidad oimante a la tendota, oimante a la ovatabe ñanenonde, ¿verdad? Dios en primer lugar, ¿verdad? Pero Dios entonces que pone al líder. Y ese líder es a quien nosotros tenemos que buscar. Yo algunas veces hago un poco un chistecito y digo, bueno, Dios fue eligiendo a Abraham como líder, a Moisés como líder, era Dios. Pero Goaña, Ñandillara Moñán de Pobre lleva. Ahora nosotros somos los que elegimos, así es que tenemos una misión demasiado importante para que nuestro pueblo pueda enriquecerse de todo lo que Dios nos ha regalado. Y por eso el 30 de abril vamos a buscar y vamos a poner a personas, ojalá que sean personas claves, ¿verdad?, para hacer crecer nuestro país, nuestra nación. Bueno, Pelusa, volvemos de nuevo y dejamos una preguntita así, picando, ¿verdad? ¿Cómo vas a trabajar, ¿verdad?, en un lugar donde te vas a encontrar con muchas otras personas? Porque ahora nuestro Congreso tiene muchísimos senadores y muchísimos diputados, etcétera. Hoy vea, vuelve a diputado, vuelve a senadores, así están de acuerdo a los intereses, como yo dije, muchas veces se nota que son intereses muy particulares, sin mirar los intereses de la nación. Y entonces, una Pelusa, a ver, ¿cómo trabajaría con los que son colegas tuyos en ese momento? Creo que lo más importante es el diálogo, sentarnos a dialogar entre todos, pero un diálogo respetuoso, donde nos escuchemos mutuamente y también que consultemos con los que van a ser afectados por esas leyes que nosotros vamos a crear. Porque muchas veces no se tiene en cuenta a los que van a ser, los que tienen que cumplir esa ley, y les falta ese espíritu de sacrificio, de patriótico sacrificio que todos tenemos que hacer y dejar de lado nuestro individualismo y nuestra conveniencia, a lo mejor, en aras del bien común de nuestra patria. Ese diálogo respetuoso
de escucharnos entre todos es lo que falta y llegar a un consenso, padre. Y eso es posible, ¿te parece? Y eso bueno, dependerá de quiénes van ganando, ¿verdad? Ese es el ideal. Eso también a mí me gustaría, pero en todos los estamentos, ¿verdad? Sí. Y sobre todo sobre las propuestas que van dando. Y que sepamos elegir los paraguayos a las personas que ya tienen una trayectoria de vida honesta, de servicio, no alguien que viene a prometer algo que nunca hizo y que quién sabe si va a cumplir. Que miremos bien a quién elegimos, es una oportunidad única. Y así como nosotros, yo en mi caso, estoy haciendo un sacrificio, yo vengo del sector privado y me estoy complicando la vida entrando en política, estoy tomando un compromiso muy grande. Y así también nosotros esperamos que las personas se vayan ese 30 de abril a votar y a ejercer su derecho del voto y a decidir el destino de nuestro Paraguay, de nuestro querido Paraguay. Y pido que confíen en mí. Yo tengo experiencia, sé cómo hacer las cosas y las personas que me conocen saben que todos los emprendimientos que hemos hecho con mi esposo, nosotros los hemos cumplido con éxito. Sí. Ahora con respecto, Pelusa, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Que vos estás hablando aquí de la honestidad, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces nosotros vemos que cuando votan, tanto los senadores o los diputados, lo hacen muy el famoso en su web, ¿verdad? O sea, dicen que son cristianos, que son católicos, sí a la vida, sí a esto y aquello, pero después, entonces hacen otra cosa, ¿verdad? Sí. Ahora, por ejemplo, mira que estamos ya en el 23, ¿verdad? Y esto de Itaipú, todas estas cosas, hay muchas cosas por debajo, ¿verdad? Que nosotros ni nos enteramos ni sabemos, lastimosamente, ¿verdad? Todo el pueblo. Y por eso también nuestro problema serio es el de la ignorancia. No sé cuántas son las personas que conocen bien sobre este tratado, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, ¿verdad? A quiénes se le está poniendo para hacer estos trabajos, porque aquí está la riqueza máxima también de nuestro país, ¿verdad? Sí. Y después con respecto a la educación, ¿verdad? Sí. Últimamente que se decía que tenemos que recibir, no sé, dinero, dice, de la Unión Europea o no sé de dónde, para poder dar de comer a nuestros niños. A mí me parece que esa es una vergüenza, a mí personalmente. Sí. Por eso digo, ¿qué es lo que hay que legislar? ¿Cómo tenemos que legislar verdaderamente? Por eso es que no podemos organizarnos teniendo tanta riqueza, ¿verdad? Sí. Yo sé que aquí hay mucha presión también desde el exterior, ¿verdad? Se dan cuenta todas las intromisiones de otros países desde afuera que te dicen lo que tenés que hacer. Y ahora en muchas de las campañas se nota muy bien. Casi todos están medio atados a la cuestión de la ideología de género, por ejemplo. Casi todos. Ellos no te dicen, pero después, cuando se vote, cuando esos famosos, ese que recorre, te promete, abraza, un besito. Otros por eso que insisten mucho en la cuestión más bien del color, ¿verdad? O sea, quieren insistir en eso. Nuestro partido, ese color que siempre es nuestra bandera, ¿verdad? Pero después nadie te presenta propuestas concretas. Porque después vos tenés que evaluar eso, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y entonces son ustedes los legisladores los que van a tener que decir después si se cumple o no se cumple. Porque ustedes van a hacer funcionar a las instituciones. Sí. Por ejemplo, el INDI. El INDI tenía que preocuparse de los indígenas. Pero yo veo tantos indígenas que están en las calles pidiendo y mendigando. Siendo tan pocos, ¿verdad? Y no hay presupuesto para el INDI. Tiene bajísimo el presupuesto. Tendría que tener un presupuesto bien alto porque es una vergüenza cómo están sufriendo nuestros hermanos indígenas. Es una injusticia enorme. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se puede legislar? Al ciudadano paraguayo ya le molesta la presencia de los indígenas en la ciudad, pero ellos vienen porque se los desalojó de sus comunidades, porque están pasando hambre. O sea, hay también algunos entre ellos que ya están en los vicios, como nosotros también caemos muchos en vicios,
estamos tan debilitados, no quieren trabajar. No se puede juzgarle luego a un hermano indígena igual que a cualquiera, porque ellos tienen menos un oportunidad que sufrimiento de nosotros. 500 años de injusticia. Y yo antes veía a los bebés indígenas que nacían, por eso es que tanto queríamos hacer algo para la salud de ellos. Nacían los bebés con la cabecita chiquitita y el cuello, no ponían duro el cuello durante unos cuantos meses, porque lo que pasa es que su abuela no comió, su mamá no comió bien. O sea, Eran desnutrición. chicos desnutridos. Otra cosa. Y entonces... Bueno, por eso digo, todas estas tanta experiencias tanta de las que vos injusticia. hablas, ¿verdad? Después, ¿cómo legislar? Por eso esa pregunta es muy importante. ¿Cómo trabajar, verdad? Porque si de repente ya vienen otros que ganan, que van a estar a tu lado, Sí. que van a trabajar ahí contigo, está bien, vos llevas un proyecto. Sí. Y hay que ver también si esos proyectos que vos llevas después, ellos votan y dicen sí, porque somos patriotas y porque queremos sacar de la miseria a nuestro pueblo, ¿verdad? Por eso te estaba preguntando qué vas a hacer o cómo vas a trabajar con esta gente, porque no es fácil. Y hablando, convenciendo, publicando, que tengan vergüenza los otros legisladores que no quieran aceptar un proyecto que es para el bien común. Y van a tener vergüenza, mira que hay muchos después en los diarios aparecen, este votó a favor de Sí. tal cosa, este votó a favor del aborto, y fue uno que se formó en un colegio cristiano y católico y todo lo que sea. Ojo, presidentes que dicen que son católicos, pero están a favor de todo lo que es anticatólico, ¿entendiste? O sea que tienen influencia. Por eso que a mí me preocupa mucho y por eso que también quiero invitar a todos. Yo no sé si todos también están o quieren aceptar y venir aquí a sentarse un poco, a presentar como vos hoy estás viniendo, ¿verdad? Porque yo entiendo también que no es fácil, ¿verdad? Porque esta pues es la parte diplomática, la parte que tenemos que saber convivir, tenemos que respetarnos, querernos, apoyarnos. Pero hay algo más grande, ¿verdad? Que es la dignidad justamente de la persona. Sí. Y esa pues es la polis, ¿verdad? O sea, la ciudad, la gente, Sí. referente a la gente, ¿verdad? Referente al pueblo, ¿verdad? Y yo me ofrezco como intermediaria, yo tengo acceso a los sectores de poder económico, que tuvieron mucho más oportunidad, así como también de los más humildes. Yo me ofrezco con mi experiencia como intercesora e intermediaria, y como le digo, padre Víctor Luis, lo más importante es que nos sentemos todos a dialogar y lleguemos a un consenso. Y a lo mejor es difícil conseguir, pero por lo menos tenemos que saber cuál es el camino. Claro. Y tenemos que intentar hacer eso. Sí. Ahora en estos últimos minutos que nos está quedando, Pelusa, Sí. yo quisiera preguntarte un poco, porque Ñande Yara Ñe, ¿verdad? Es un canal católico. Ahora el 15 de abril, dentro Sí. del próximo sábado, cumplimos un año, una velita. Sí. Estás invitada que vengas a participar con nosotros en la cena. Aprovechamos y le invitamos a todos los que quieran ayudarnos, Sí. ¿verdad? Pero como iglesia, ¿verdad? O sea, como pueblo, ¿verdad? ¿Cómo afrontar desde la senaduría, sobre todo, desde esa banca, ¿verdad? De una senadora, mirando todo el aspecto también religioso, porque mucha gente quiere dividir la política de la religión y dice, no mezclar, por favor, la política con la religión. Incluso cuando nosotros comenzamos a hacer la publicidad, ¿verdad? Tendotaná, diciendo, mira que nosotros queremos presentar a los candidatos, ¿verdad? Y entonces ya enseguida por ahí muchos dicen, no, por favor, padre, no meta su canal con la cuestión política. Y se dan cuenta que es la ignorancia, ¿verdad? Todos los papas, todos los documentos de la iglesia, dice el cristiano tiene que ser el que se meta en política. ¿Saben por qué? Porque si nosotros dejamos la política, ¿quiénes asumen después? Asumen mal, asumen justamente aquellas personas que quieren hacer lo que quieren del pueblo, Sí, ¿verdad? sí. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero esa es una falta también de formación religiosa, ¿verdad? Sí. Porque todo es relación polis, ¿verdad? Política, el hombre, la comunidad, el bien de la persona, el bien social. Bueno, y por eso quiero saber un poquitito, ¿qué vos pensás de la cuestión también religiosa? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que están en la droga. ¿Qué se puede legislar? Como ya te dije hace rato, la cuestión de los indígenas, algo ya dijiste, ¿verdad?
Sí. La cuestión de los niños en la calle, la cuestión de todas estas amas de casa o chicas que vienen del campo, y mira que son muchas veces pequeñas esclavitas también en las casas, a pesar de que hay una ley, se hizo supuestamente, pero el problema es que después no se pone en práctica. No se pone en práctica, entonces siguen, claro, pobrecita por un millón de guaraníes o lo que sea, bueno, ahí está más de país. Yo esas cosas sé porque la gente viene y me habla. Como te digo, yo no te estoy hablando por hablar. Claro, usted el aparte, país pues, es una esponja que le viene todo. Escucha le viene las confesiones también. Y bueno, de las confesiones no puedo hablar. No puede hablar, pero sí le ayuda mucho a conocer el sufrimiento de la gente. Así mismo. Y yo veo que nuestro pueblo cada vez está sufriendo más. Sí, y por eso que me preocupa, ¿verdad? Sí. Y por eso que Ñande Yarañe, al mismo tiempo en que nosotros procuramos mostrar lo que Dios quiere del hombre, cuál es su voluntad. Sí. Y por eso te estaba preguntando, y te largo ya la preguntita, ¿cómo te parece que este aspecto también del hombre completo? Porque el hombre, sin la religión, sin el aspecto del religarse a la existencia, Sí. no puede vivir. Yo me preparé, padre Víctor Luis. Yo estuve en los módulos del Diplomado de Doctrina Social de la Iglesia, Derechos Humanos y Bioética. También me recibí de catequética pastoral del CELAM. O sea, yo procuré nutrirme, aparte de ese conocimiento que tuve de relación persona a persona de todos estos años de mi voluntariado social, y me doy cuenta que en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas tendrían que enseñarse oficios para que los jóvenes puedan trabajar al terminar la escuela, acá, el colegio. Acá hay falta de trabajo. También se pueden, en las comunidades más lejanas se puede hacer la educación a distancia, falta educación, falta conocimiento de salud, falta honestidad en la función pública. Hay tantas cosas que podemos mejorar, padre Víctor Luis, pero es demasiado importante que el 30 de abril votemos a conciencia por las personas que realmente ya han hecho algo que le haga digno de confianza para depositar el voto. Gracias a Dios no tenemos más las listas sábanas, ¿verdad? Pero es demasiado importante no tener en cuenta los colores, sino la persona. Porque si nosotros miramos las doctrinas de todos los partidos políticos, son excelentes, pero depende de quién sea la persona que lleve a la práctica esa doctrina. Sí. Bueno, eso Entonces, justamente, Pelusa, yo te quería preguntar, ¿verdad? Sí. Con respecto a esto, porque vos decías, hay que mirar a las personas por quién votamos. Sí. Pero todos los medios de comunicación también son comprados, ¿verdad?, por ese candidato que tiene su apoyo, evidentemente, de empresarios o de ONGs. Y entonces ellos bombardean, pero nunca se te van a presentar y te van a decir, yo soy el malo de la película, ¿verdad? Nadie. Como dice el derecho, todos tienen derecho a defenderse, de presentar lo bueno, ¿verdad? Sí. Nadie a autojuzgarse a sí mismo, ¿verdad? Negativamente. Y entonces, la pregunta es, el pueblo, la gente, ¿conocemos a nuestros candidatos? No. ¿La gente conoce a Pelusa? Ahora me estoy haciendo conocer. Ahora me estoy haciendo conocer. Estoy por eso haciendo entra. conocer. Bueno, y entonces, por eso es lo que me preocupa. Yo te estaba diciendo, estuve mirando la lista. Sí. Y 1541 encontré, ¿verdad? No sé si aumentó ya, porque no sé si alguien se inscribió en estos días. Sí. ¿Verdad? O no sé si en hay todos todavía los posibilidad. cargos, senador, Sí, diputado, en todo, concejal, presidente, departamental. vicepresidente, o sea, todo lo que están en la Sí. lista, 1541. Ahora, Impresionante. ¿yo le conozco o no le conozco a esas personas? Entonces, la gente queda un poco también en la ignorancia y nos es más fácil. Por eso luego muchos no van a votar. O sea, le llamas como si pechan guarante mover, porque nadie da ese paso del verdadero cambio, ¿verdad? Sí. En la vida, ¿verdad? Yo también cuando hablo de cambio, no estoy hablando de un cambio nomás del estilo, del partido, lo que sea, y que venga otro. Porque pues sabemos si viene otro peor, ¿verdad? De acuerdo a su ideología, o que ya sabemos. Ese pues es nuestro problema. ¿Verdad? Entonces, mi preocupación, sinceramente, cuando Ñande Yarañe nosotros queremos entrevistar, hablar, es darnos a conocer.
que la gente pueda conocer, que la gente pueda entender también. Y lo que vos estás insistiendo desde el momento, vayan a votar, conozcan, ¿verdad? Y por eso esa pregunta me surgió. ¿Conocemos o no conocemos? A Pelusa la están conociendo hoy también, ¿verdad? De una Gracias manera por más, la ¿verdad? oportunidad. Y bueno, y así a todos los otros también, ¿verdad? Que irán pasando por aquí. Sí. Bueno, pero ya tenemos que ir encerrando prácticamente. Sí. Pelusa, te agradezco esta linda oportunidad que también aquí para Ñandeyara Ñe'e. Vos solés pensar en Ñandeyara Ñe'e, solés ver Ñandeyara Ñe'e, Sí. te formás con Ñandeyara Ñe'e, Sí. entonces tenés que ayudarnos también, ¿eh? Sí, ya me inscribí legislaciones para hacer, a favor ya me de inscribí para Ñandeyara ayudar. Ñe'e. Es demasiado importante Sí. la evangelización que se hace en el canal Ñandeyara Sí. Ñe'e. No, y estamos también a través de todos los otros canales, cuanto más se pueda Sí. entrar y llegar al pueblo, a la gente. Sí. Y allí es esa PA, como decimos, ¿verdad? O sea, la formación. Eso es lo que me preocupa, Sí. para que todos seamos cristianos auténticos, comprometidos, ¿verdad? Que es lo esencial y lo Las fundamental. 13 que ¿Cuáles a mí eran? me A ver. tocaba. Ser una cristiana, debe decir en Sí. mi caso. Convencida, Convencida, convertida convertida. y comprometida. Y comprometida. que Ese dijiste. compromiso es lo que más cuesta. Comenzaste al inicio, ¿verdad? Con eso justamente dándonos a entender. Bueno, Sí. y la última preguntita, y quiero que le mires ahí a la gente, a la cámara, y le digas, ahí que te están mirando y te están escuchando, ¿por qué entonces? Así como una síntesis, ¿verdad? ¿Por qué, pueblo mío, voten por mí? ¿Por qué votaríamos, o por qué yo tendría que ir a votar por Pelusa? ¿Qué es lo que me tiene que convencer de Pelusa para que ella sea mi representante y pueda legislar esas leyes que necesitamos para el pueblo? Porque tengo una trayectoria de vida de servicio y de amor a los paraguayos y a las paraguayas, y porque paraguayos y paraguayas oñón dive pa dai por imboyoyaja. Por eso tenemos que unirnos todos, padre Víctor Luis. Bueno, y ahora entonces por último te paso tu mismo folletito que Sí. vos tenés ahí, ¿verdad? Entonces la cámara puede ir mostrando un poco ahí quién es esta señora, porque vos escribiste aquí, ¿verdad? Pelusa senadora, etcétera, etcétera. Y explícame vos por qué pusiste aquí incansable voluntaria. Porque yo misma me sorprendo que no me canso nunca, padre. Tengo una energía y una fuerza, y le cuento que soy una sobreviviente del cáncer de mama. Yo el año pasado, en abril, terminé todos mis tratamientos y me recuperé. Venciste. Sí, estoy curada. Ya, en serio. Y quiero darle gracias a Dios y a mi patria por Sí. todo lo que yo he recibido en mi vida, y quiero hacer algo bueno, algo importante, algo que cambie la vida de muchas personas, que los paraguayos y paraguayas seamos más felices todos de haber nacido en esta tierra, y que todos tengan oportunidad, no solamente unos pocos. Otro elemento, pusiste aquí, activista social, Sí. a favor de los más vulnerables. Eso es lo que estuviste diciendo, ¿verdad? Sí. O sea, toda tu experiencia con esto de hospitales, etcétera. Promotora de proyectos que permiten mejorar la vida de muchas familias. Sí. Iniciaste luego eso, querés traer el banco y todo, me dijiste, ¿verdad? Y sí, Yo voy a ser el porque primero tengo que voy a todos estar los en tu banco. contactos, tengo todos los contactos, y se está facilitando, todo se me abrió un camino, y yo creo que Dios me dio una misión, y yo acepto y quiero hacer. Y hacerlo y ponerlo adelante. Y ya sé Última cómo pregunta, hacer. Pelusa. Sí. Entonces, ¿quién es para vos Chiquitunga? Chiquitunga, la casa. Chiquitunga es el modelo de la joven paraguaya. Una mujer alegre, entregada a los demás, siempre con una sonrisa, y todos los milagros que está haciendo, porque uno es el que se tuvo en cuenta para su beatificación. Justamente estuvimos en la organización de la beatificación de Chiquitunga, y ella movió al Paraguay y al mundo entero, porque en el mundo entero tiene devotos Chiquitunga. Y yo la siento muy cercana a Chiquitunga. No es así como esos santos que tenemos que allá en el cielo, parece que están allá. O sea, es muy Chiquitunga cercana a está nosotros. acá. Chiquitunga está cercana, está acá. Yo Sí. la siento muy cerca mío,
y para mí es mi modelo. Sí. Trato de ser como ella y trato de no perder también la sonrisa y la alegría, así como ella, a pesar de los pesares que todos pasamos. Yo también he pasado momentos muy difíciles cuando perdí a mi compañero de vida, a mi amado Germán, que fue mi único novio desde los 15 años, y tantas cosas que uno pasa, ¿verdad? Y como viuda también trataron también así de perjudicarme por algo. En la Biblia tanto el Señor habla de la viuda y el huérfano. Parece que a la viuda le vienen así como encima, cuervos, sí. Y muchas cosas me pasaron, Padre Víctor Luis, pero yo siempre salí adelante y me considero una persona feliz y me considero una mujer que tengo una deuda enorme con Dios, con el Señor y con mi patria. Y es por eso que yo me ofrezco para ser senadora. Muy bien, entonces muchísimas gracias, Pelusa. Así nosotros estamos concluyendo hoy nuestro programa. El primer programa que tenemos de Tendotana. Eso quiere decir quién o quiénes son aquellos que estarán al frente del gobierno del Paraguay este próximo periodo, ¿verdad?, que nos corresponde desde el año 2023, ahora en abril y luego en agosto, que tiene que asumir. Y sabemos que hay muchas situaciones bastante difíciles que hay que afrontar. Así es que mañana también le volvemos a esperar a todos ustedes, queridos amigos. Mañana va a venir un presidenciable que va a estar con nosotros. No les voy a decir todavía el nombre. Mañana vamos a ir todavía enviando a través de WhatsApp y a través de los medios, a través de nuestra televisión, evidentemente, ya anunciando quién será. Pero hoy no les digo todavía, solamente les dejo, así como aparece en nuestra publicidad, ¿verdad?, el signo de interrogación en la cabecita, quién es el que va a ocupar el Palacio de los López y quiénes son los que van a estar ahí ayudándonos para legislar, que tienen que ayudar y no poner trabas, ¿verdad?, al contrario, mirando el bien de la res pública, ¿verdad?, las cosas del pueblo, quiere decir res pública. Y bueno, pedimos esa gracia especialmente. Así que te invito también, Pelusa, y les invito a todos ustedes a que pidamos al Señor. Yo les voy a dejar la bendición de Dios, que llegue esto a lo más profundo, ¿verdad?, del corazón de cada uno de nosotros, que tenemos que hacernos responsables de nuestra nación, hacernos responsables de nuestro país, hacer entonces que funcionen nuestras instituciones y sobre todo que podamos vivir felices, así como Dios quiere de cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios en esta noche descienda sobre todos ustedes y sobre vos también, Pelusa, que te estás candidatando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces, hasta mañana, de nuevo 21 horas, nos volvemos a encontrar aquí con más Tendotana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Vetero abrigo etio muajevo te vengo a la mía que pia junto y yo cobe uyururei potipaite o paru pequeña ne mojori ne mo ainguilla evo yupe teñe me llego pangua David que por ya puñi bajibe powipe Arete mayaiko Akoy koyenu die Yonei nonei peñanderu huepa Aebe mante yake Amaimaba Paraguay Ya palmi cañapua Aupeya sapuca Se codi, cuitamos no ticobi, y ande pubillo guaja, o se mala cuaraquí, que saca más por el tema, y ande la pepa jura. En tu que te tambua,
Yapuaya, Yapucay, Yapuaya, Zapucay, Opa, Pemaputú, viva el nuevo país.